Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de otro tema de física, es el otro movimiento llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que en el anterior habíamos hablado del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica era que tenía la velocidad constante, es decir, no variaba. En este caso, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como lo dice la frase rectilíneo, su trayectoria es una recta, y la velocidad, a diferencia del MRU, sí varía, ¿sí? Cambia, pero lo hace de una manera uniforme, es decir, no cambia de cualquier forma ni de una manera desordenada, ¿sí? Es decir, si aumenta la velocidad, lo hará en los mismos intervalos de tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Un auto que marcha a 40 km por hora, después aumenta 10 kilómetros más en 3 segundos, va a 50, después aumenta 10 kilómetros más, va a 60 y lo hace en el mismo tiempo, ¿sí? Supongamos que lo hace en los mismos tramos de tiempo. Bueno, eso sería una variación uniforme, ¿sí? No es una variación desordenada. Al variar la velocidad aparece una nueva magnitud llamada aceleración, ¿sí? Antes no estaba. No existe la aceleración en el MRU. En fin, vamos a definir algunas características entonces para que quede claro. En el MRV, como dijimos anteriormente, es un movimiento rectilíneo. Su velocidad varía de forma uniforme, ¿sí? Es decir, saltos de velocidad en los mismos intervalos de tiempo, ¿sí? Y posee aceleración como consecuencia de esto, ¿sí? Esa aceleración no varía, siempre es la misma. Que quede claro esto. La velocidad cambia, pero al hacerlo de una manera uniforme, la aceleración se mantiene, tiene el mismo valor a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo vamos a aclarar más con algunos problemas. Bien, estas son las fórmulas que se utilizan más frecuentemente en el MRV, ¿sí? Tenemos por un lado la fórmula de distancia, ¿sí? Recuerden que en el MRU había una sola fórmula y era muy sencilla, es decir, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces eso nos permitía despejar la distancia o el tiempo y siempre nos quedaban tres parámetros muy sencillos, ¿sí? Aquí la cuestión es distinta. La distancia tiene esta fórmula, ¿sí? No es para asustarse, que tiene dos términos. Es distancia igual a velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Es decir, la velocidad que ya trae el móvil, más o menos, depende, más menos un medio por a por t al cuadrado. Esa a es la aceleración, ¿sí? El signo más lo usamos cuando el movimiento presenta un incremento en la velocidad, es decir, aumenta la velocidad. Y el menos lo vamos a utilizar cuando un móvil desacelera, es decir, reduce su velocidad, que sería el ejemplo de un frenado, ¿sí? Otra cuestión importante, no siempre el móvil tiene una velocidad inicial. En algunos casos nos van a decir un auto o un móvil salió del reposo, a una partícula, lo que sea. Si sale del reposo, su velocidad inicial es 0, ¿sí? Por lo tanto, 0 por t es 0. En ese caso la distancia sería igual a un medio de a por t al cuadrado, es decir, sin b inicial y sin t. Sería una fórmula más corta y más fácil de resolver. Por otro lado, la aceleración, ¿sí? La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo transcurrido entre la v inicial y la v final. Por ejemplo, v inicial 20 km por hora. Si un auto se demoró 5 segundos en pasar a 50 km por hora, el tiempo será ese, ¿sí? Y la v final será 50, ¿correcto? Vamos a verlo con algún problema. Ante todo quiero decirles que hay que respetar el tema de las unidades, ¿sí?
recordemos, unidades de velocidad son metros sobre segundo o kilómetro por hora. En el caso de las unidades de aceleración, al ser velocidad dividido tiempo, nos quedará distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Es decir, metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Es mucho más común ver metros sobre segundo al cuadrado. Primer problema, calcula el espacio recorrido por un móvil que, yendo a una velocidad de 20 metros por segundo, es decir, v inicial, aceleró con un valor de aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado durante un tiempo de 6 segundos. Es decir, el auto durante 6 segundos estuvo acelerando y ya traía una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Lo único que tenemos que hacer es aplicar en la fórmula que vimos, reemplazar los términos y ya está. Ponemos distancia igual a v inicial, que es 20 metros sobre segundo, por 6 segundos. En este caso ponemos el más, porque estamos hablando de un auto que acelera, aumenta la velocidad. Si no, pondríamos un menos aquí. Un medio por la aceleración, que es 3 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Recordemos que el tiempo es 6, pero 6 al cuadrado da 36. Y la unidad segundo también queda elevada al cuadrado. Por eso es segundo cuadrado, 36 segundo cuadrado. El cuadrado es para el tiempo, es decir, para el número y la unidad. Ahora, fíjense cómo cancelé las unidades, ¿sí? Si yo tengo que encontrar un valor de distancia, me tiene que dar una unidad de distancia como es metro. No me puede dar ni segundos, ni horas, ni metros sobre segundo. Eso deben tenerlo claro, ¿eh? Respetemos las unidades, si no, nos bajan el puntaje. El segundo, fíjense, acá hay dos términos, el producto de b inicial por t y el otro producto de un medio por a por t al cuadrado. En el primer producto, b inicial por t, el segundo que está en el denominador, porque es 20 metros sobre segundo, se cancela con el segundo del tiempo. Es decir, el segundo de velocidad con el segundo del tiempo, porque uno está abajo y otro está arriba, ¿sí? Y el segundo cuadrado del tiempo se cancela con el segundo al cuadrado de la unidad de aceleración, porque uno está abajo y otro está arriba. Entonces en ambos casos nos quedan metros, que sumado nos da 174 metros. Ustedes pueden calcularlo para corroborar esto, ¿sí? En el otro ejemplo vamos a utilizar la otra fórmula, ¿sí? Calcular la aceleración de un auto que sale del reposo, v inicial 0 porque sale del reposo, y alcanza una velocidad de 54 km por hora en 6 segundos. Acá tenemos un problema. No podemos tener horas con segundos, son incompatibles, si bien las dos son unidades de tiempo. Entonces lo que hacemos es, o paso los segundos a la hora, o paso kilómetro por hora a metro por segundo, que es lo que yo hice aquí, ¿sí? De paso, practicamos el tema de cambio de unidades. 54 kilómetros por hora. Ahora, convertimos los kilómetros a metros. Recordemos que un kilómetro son 1000 metros, por eso pongo por 1000 sobre kilómetro. Así este kilómetro queda abajo y se va con el kilómetro que queda arriba. Recordemos, para cancelar, una unidad tiene que estar arriba y la otra abajo. Si no, no se puede. Por una hora arriba, con la hora de abajo de la velocidad. Una hora equivale a 3600 segundos, es decir, el 3600 queda abajo. Por lo tanto, a la hora de calcular el valor final es 54 por 1000 dividido 3600. Eso nos da 15 metros sobre segundo, ¿sí? Reemplazamos en aceleración. Aceleración, recordemos, es v final menos v inicial sobre t. Entonces ahora es fácil, es 15 menos 0, porque v inicial es 0, ¿sí? Dividido los 6 segundos, ¿sí? Nos da 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Porque el segundo se multiplica con el otro segundo, ¿sí? Ya que está como denominador, quedan juntos, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación algunos gráficos importantes. Por un lado, nos piden graficar posición versus tiempo. Van a tener estas formas:
tipo parábola. En realidad esta es una media parábola. Si recordamos en matemática, una función cuadrática es, recuerden la forma, y igual a ax cuadrado más bx más c. Es decir, hay un término al cuadrado. Cada vez que hay un término al cuadrado hay una parábola, ¿sí? Y si nosotros nos fijamos en la distancia, el t está al cuadrado, por lo tanto es una parábola. En este caso media parábola que empieza desde la posición 0, ¿sí? En este caso el móvil acelera, aumenta la velocidad. Si fuera una situación de frenado nos daría una parábola negativa, que si ustedes recuerdan son parábolas que miran hacia abajo, ¿sí? Nos daría una parábola decreciente. ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, la velocidad en función del tiempo es un gráfico lineal, no es parabólico, ¿sí? Porque no es cuadrático. Acá tenemos un ejemplo donde un móvil ya tiene una velocidad inicial en el tiempo 0, ¿sí? Que aproximadamente, según este gráfico, podría ser de 20 metros por segundo, y que paulatinamente va aumentando su velocidad a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Acá también podemos ver que es un movimiento acelerado, aumenta la velocidad. Si hubiera sido disminución sería una recta en el sentido contrario, ¿sí? Con pendiente negativa, no con pendiente ascendente o positiva como es esta. Por último, tenemos otro gráfico, son 3, aceleración versus tiempo. Yo les dije, amigos, que la aceleración era constante, es decir, la velocidad aumenta o disminuye, pero la aceleración siempre es la misma. En este caso tenemos un valor de 0,5 metros segundo al cuadrado, y acá a medida que pasa el tiempo la aceleración se mantiene constante, ¿sí? Bueno amigos, eso es todo. Es muy resumido. Para entender el MRV solo le di las pautas principales, pero deben practicar mucho y hacer muchos ejercicios. Hay más material para esto. Les recomiendo a todos, pueden entrar a mi página www.quimicayalgomás.com. En la parte de física pueden ir a MRV y leer un poco más del tema. Espero que hayan entendido, dejen sus comentarios ante cualquier duda y muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.